Compañeras, compañeros, en materia de relaciones internacionales se deben cumplir varios principios de multilateralidad y de respeto mutuo, entre ellos el de reciprocidad y el de cooperación bilateral. Durante décadas, los gobiernos mexicanos habían aceptado una multiplicidad de acuerdos y convenios bajo una lógica de subordinación y supeditación a las políticas impuestas por nuestro vecino del norte. Tal vez en buena medida esas acciones impuestas de manera unilateral se justificaban por el altísimo nivel de corrupción y de desconfianza que imperaba en las instituciones mexicanas, las que durante décadas habían sido permeadas e infiltradas por grupos criminales, y ejemplos sobran. La relación bilateral entre ambos países obliga desde luego a contar con un marco de cooperación sólido y operativo, pero bajo una óptica de respeto soberano y de respeto institucional y de reciprocidad absoluta. No puede haber en nuestro territorio agentes extranjeros deteniendo a personas, privándolas de su libertad, cometiendo ilícitos, participando como agentes encubiertos en operaciones de riesgo para las que no tenían autorización. Tampoco puede haber agentes persiguiendo armas ilegales o reuniéndose con autoridades municipales y estatales a espaldas del gobierno federal, y menos se les puede conceder a los agentes extranjeros la potestad de decidir qué autoridad es confiable y cuál no, decidir en forma arbitraria con quién sí y con quién no comparten la información. La Ley de Seguridad Nacional, precisamente, fue creada para preservar los intereses nacionales en esta materia, pero desde su publicación hasta la fecha, el principio de respeto a la soberanía había sido omitido, tanto en la ley misma como en su espíritu y sus principios. Por ello resulta muy relevante este dictamen para regular y homologar las condiciones de actuación de los agentes internacionales al interior de nuestro territorio. Resulta de especial relevancia traer a colación un convenio suscrito en 1989 que se llama Convenio entre México y Estados Unidos para la cooperación y la lucha contra el narcotráfico y la dependencia de las drogas, bajo el principio de legalidad. Ese era su cometido en la actuación de la cooperación bilateral, pero ese convenio suscrito hace más de 30 años, en la práctica nunca se respetó en cuanto a legalidad sobre la extraterritorialidad y se ha venido incumpliendo sistemáticamente, y precisamente ahora se retoma su esencia en este dictamen. En el texto que estamos aprobando se retoma también el principio de reciprocidad en el intercambio de la información y comunicación entre los gobiernos de los estados para que colaboren en nuestro territorio. Principio de reciprocidad que, al igual que el de la legalidad en la extraterritorialidad, había quedado olvidado en la práctica, en los hechos. Destaca en el dictamen que la información que se comparte entre las agencias de seguridad, policiales o de inteligencia deberá ser reportada a la Secretaría de Relaciones Exteriores en un plazo no mayor de 72 horas, precisamente porque es la Cancillería la encargada de resguardar y velar por el respeto a la soberanía nacional. La cooperación bilateral... Permítame un momento, diputada Padierna. ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña? Pido una disculpa por haberla interrumpido, diputada Dolores Padierna, pero una vez que termine el planteamiento que está haciendo, si me lo permite, quisiera hacerle una pregunta. Diputada Padierna, ¿acepta usted la pregunta del diputado Fernández Noroña? Sí, presidenta. Adelante, diputada Fernández Noroña. Perdón, de nuevo por la interrupción, pero, diputada Padierna, la oposición sostiene que no se está defendiendo la soberanía y pareciera defender
la intervención de los agentes de la CIA y la DEA a su libre arbitrio, como si nosotros fuésemos una dependencia, particularmente el gobierno de Estados Unidos. Yo le preguntaría si efectivamente esta iniciativa que se está discutiendo no tiene como finalidad pues defender nuestra soberanía y transparentar el ejercicio de estos agentes en el territorio nacional. Adelante, diputada Padierna. Respondo de la siguiente manera. En la Constitución mexicana prevalecen los principios de la doctrina Estrada multiconocidos. Sin embargo, no se han garantizado esos principios y puedo recordar el famoso episodio del doctor Álvarez Machain en 1985, en el marco de la operación del asesinato del agente de la DEA González Camarena. Ese es un episodio. Otro es dejar las armas caminar, donde Medina Mora tuvo mucho que ver, y el episodio de Rápido y Furioso, por el cual, entre otros de los cargos, se está compareciendo Genaro García Luna allá en Estados Unidos. Pero puedo citar también hasta documentos escritos y firmados, públicos, aplaudidos por las derechas, como el Plan Mérida y muchos documentos que se supone, como el que decía la diputada que me antecedió en la palabra. Ella dice que estamos retomando uno de Carlos Salinas de Gortari. No, es que son simuladores, usted lo sabe, diputado. Escriben una cosa, dicen una cosa, aplauden, pero en los hechos hacen exactamente lo contrario: violar la soberanía de México, someterse a la autoridad norteamericana, tener planes de cooperación muy bonitos solamente hacia afuera, pero hacia adentro están en un plan de absoluta complicidad, con incluso delitos como son los que he mencionado en este momento. Decía yo que ejemplos sobran, y no está de más decir que Genaro García Luna está allá detenido en Estados Unidos por ser un agente, le llaman doble agente, porque durante muchos años mantuvo una relación de complicidad, incluso de servilismo, diría yo, con las estructuras criminales del cártel de Sinaloa en específico. Hoy, Genaro García Luna se encuentra enfrentando cargos por recibir también sobornos millonarios de cárteles y operaciones de proceder ilícitas. Y en eso también le ayudaron, por qué no decirlo, la información que compartía con los agentes norteamericanos, sin avisarle a quien debía avisarle. Hoy, con este dictamen que estamos aprobando, todo eso queda hecho de lado y se quedan las reglas muy claras, no en un convenio, sino en la Ley de Seguridad Nacional, para que se respete los principios que que esta ley está insistiendo, que son dos: los principios de respeto mutuo, de reciprocidad en la cooperación bilateral o en nuestras relaciones multilaterales. Es muy importante este documento porque deja muy claro que México es un país soberano, que no admitiría bajo ninguna circunstancia la operación de agentes encubiertos ni información que ande por ahí, si antes, en un plazo no mayor a 72 horas, se le entrega a quien se le tiene que entregar. Aquí estamos en el dictamen hablando de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Diría también, diputado, que este convenio que se firmó, el que yo decía, convenio entre México, Estados Unidos,
para la cooperación de la lucha contra el narcotráfico y la dependencia de las drogas, suscribe el principio de legalidad en la actuación de la cooperación bilateral. Pero desde el mismo momento en que se firmó, 1989, a la fecha, no se ha respetado. Y ese convenio va a prevalecer. Lo que no queremos es que esté en un convenio, sino en una ley. Y esta ley es muy importante porque se concede a las autoridades o a ninguno de los dos países, en este caso México o Estados Unidos, ninguno de los dos tendrá el derecho de emprender dentro de la jurisdicción territorial del otro ejercicios que le correspondan al propio país soberano. Es de primordial importancia. Si antes a las derechas no les importó, a nosotros nos importa sobremanera. Y vale la pena que fue a raíz de la detención de Cienfuegos, que no quiere decir que esté en la impunidad, se va a iniciar en México toda esa investigación, pero vale la pena para decir por qué no se le informó al gobierno de México y no tiene por qué subordinarse a ninguna decisión de ningún otro país como lo hacían los gobiernos anteriores. Terminé mi respuesta, Presidenta, y adelante, diputada. Y continúo diciendo que el principio de reciprocidad, que al igual que el de la legalidad en la extraterritorialidad, había quedado en el olvido en los hechos. Y en este dictamen, la cooperación bilateral en materia de seguridad, de prevención del delito, de combate al narcotráfico e incluso en materia de inteligencia sobre riesgos internacionales resultan de fundamental importancia para México y para la construcción de acuerdos o alianzas multilaterales, pero no podemos seguir aceptando que con esta colaboración se desplegara bajo un esquema de subordinación frente a otras naciones. Destaca la redacción del artículo 71 porque desglosa puntualmente cada una de las tareas y acciones que sí podrán realizar legalmente los agentes de cooperación que colaboren con las autoridades mexicanas. Vale la pena reconocer como una aportación muy valiosa de este dictamen el establecimiento de las medidas de control y de supervisión sobre la actuación de los agentes internacionales, reconociendo que la violación a las normas mexicanas, al principio de reciprocidad y al de legalidad en la extraterritorialidad pueden derivar en la suspensión de los convenios de cooperación bilateral entre ambas naciones. Hoy, las y los legisladores debemos consolidar a México frente a otras naciones en una condición de igualdad, reciprocidad, intercambio de información, trabajo coordinado, prevención internacional del delito, apoyo multilateral y consolidación de alianzas internacionales son necesarias, son indispensables para México, pero siempre en un marco de respeto a nuestros principios y a nuestra soberanía. Eso es lo que se plasma en este dictamen, en la Ley de Seguridad Nacional. Temas relevantísimos que durante 30, casi 40 años, otros gobiernos no les interesó revisar. Gracias. Gracias, diputada Padierna.